Parashá Bejaloteja. Adonai habló a Moshe diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando encendieres las lámparas, han de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte anterior del candelabro. Cuando encendieres las lámparas, Rashi explica por qué el capítulo de los candelabros sigue al de los príncipes. Cuando Aarón vio las ofrendas inaugurales de los príncipes, se entristeció por no haber participado en eso con ellos, ni él ni su tribu. Pero el santo bendito sea él, le dijo: Por tu vida, tu función es más importante que la de ellos, porque a ti te corresponde encender y mantener las lámparas. Nachmanides se sorprende de esta explicación de Rashi. ¿No era esta una consolación suficiente para Aarón de ofrecer el incienso de mañana y de tarde, así como también todos los sacrificios, sobre todo el de Yom Kippur, en que era el único que podía validarlo? Asimismo, Nachmanides cita un midrash de donde se deduce que el Eterno reservó para Aarón unas misbot que no caducarían por el hecho de la destrucción del templo, tales como las luces de Hanukkah, inauguradas por los sumos sacerdotes Hashmonaim, o la bendición de los Kohanim, hacia la parte anterior del candelabro. Esto significa que las consideraciones del Midrash Tanjumá sobre la Sidra comienzan por la evocación de las materias autorizadas para las luces del Shabbat, de manera notable para subrayar la excelencia del aceite de oliva, que la Torá declara apreciar de modo particular repetidas veces. Sin duda, otros aceites son también permitidos, pues, ¿qué harían los habitantes de una determinada nación si se les prohibiese cualquier otro aceite que no sea el de oliva y no lo consiguiesen en su región? Pero el aceite de oliva tiene preferencia. Orah Hayim 246. 6. ¿Cómo se desprende de los diferentes lugares en los que la Torá habla de ello? En Shemot 27:20 y en Baikra 24:2. Han de alumbrar las 7 lámparas. Según Rabí Ibn Ezra, esto enseña que la palabra divina se dirigía a Moshe incluso de noche, puesto que la luz brillaba allí de manera permanente. Pero Nachmanides expone que Rabí Ibn Ezra no parece haber comprendido la explicación de nuestros sabios acerca de las visiones de Moshe, a quien las revelaciones no le habían sido dadas en sueño, lo cual no impide, como lo indica Don Ia Barbanel, que las haya tenido en la noche, sino en estado de vigilia, como ocurrió durante los 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Aquí no se hace mención de la tienda de reunión a fin de que no se crea que la luz del candelabro se había hecho necesaria allí por la ausencia de ventanas y que su uso se hacía innecesario dentro del santuario, que si bien estaba provisto de ventanas, éstas eran angostas. Malachim Aleph 6:4. En el interior y anchas en el exterior. Las mismas disposiciones tomadas dentro del tabernáculo son también válidas para el santuario. Las 7 lámparas que deben de proyectar la luz de la parte anterior del candelabro han suscitado la siguiente explicación en el Midrash. Moshe encontró grandes dificultades en la comprensión de las órdenes relativas a la ejecución de la menorá. Finalmente, Elohim le mostró una menorá de fuego que él había erigido sobre el monte Sinaí. Shemot 25:40. Los 7 brazos representan las 7 ciencias que formaban a lo largo de la antigüedad el sumum de la sabiduría, porque está escrito: la sabiduría se edificó su casa, esculpió sus 7 columnas. Mishle 9:1. Las 7 ramas de la sabiduría eran la teosofía, la filosofía, la alquimia, la astrología, las matemáticas, la música y las ciencias naturales.
Estas 7 ramas brillaban delante del candelabro. Moshe no podía comprender cómo estas 7 ciencias, cuyo objeto es material, físico y semi-intelectual, llegaran a alcanzar la cúspide de la metafísica donde se sitúa Elohim. También le fue mostrada la menorá de fuego sobre las alturas de la montaña. Quizás tenemos aquí la confirmación de lo que Nachmanides ha dicho a propósito de estas ciencias. La sabiduría está hecha de tal manera que ella llega gradualmente a su propósito, pues las 7 ciencias son como una escalera que se eleva hasta el eterno, para aquel que la sube por persistencia. Entonces, la serie de 7 ciencias aparecía frente a la parte anterior del candelabro brillante de luz. Y Aarón lo hizo así, encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la parte anterior del candelabro, como Adonai había mandado a Moshe. Y Aarón lo hizo así, aunque supo que no era el encendido de las lámparas lo que constituía el sacerdocio en sí, sino el arreglo de las mismas, y que el encendido podía ser igualmente efectuado por sus hijos. Aarón, sin embargo, se encargó personalmente de ello, y lo hizo así hasta el fin de sus días. Cuando se piensa que el primer día del encendido fue el día en que perdió a sus 2 hijos, se comprende lo que este acto representaba para éste. Así también fue por su mérito personal que la lámpara del medio, la del oeste, estaba prendida constantemente de noche y de día, aunque su reserva de aceite no le permitiera encenderse más que por la duración de una noche, pues suficiente para mantener la llama durante 24 horas y asegurar el encendido de las otras lámparas. Encendió las lámparas de modo que alumbrasen. Nachmanides confirma que Aarón se esforzó por cumplir durante toda su vida esta gran misbah, cuyo sentido sigue siendo un misterio. El Zohar lo presenta dentro de los términos siguientes. Rabí Elazar pregunta por qué la descripción del candelabro y de su servicio es citada de nuevo aquí. Ahora bien, es porque, después de la inauguración del altar y de todo lo que es llevado allí por los príncipes, viene entonces el turno de Aarón con el encendido del candelabro, pues es de él de quien emana la luz espiritual. Por eso procedía él mismo al encendido, sin delegar esta tarea a ninguna otra persona. Hacia la parte anterior del candelabro. Y así había sido hecho el candelabro, un bloque de oro macizo batido desde su base hasta sus flores, un solo bloque batido. Era según la visión que había hecho ver a Adonai a Moshe. Así hizo el candelabro. Y así había sido hecho el candelabro. Nachmanides piensa que era una necesidad absoluta que el candelabro fuese forjado a martillo, sin ser completado con ninguna pieza separada. El texto subraya aquí la importancia para la fabricación del candelabro, al citar en primer lugar esta característica y luego repitiéndola, recalcando la necesidad imprescindible de su elaboración en una sola pieza, incluso por encima del metal a ser utilizado, desde su base hasta sus flores. El candelabro fue elaborado de una sola pieza, enteramente labrado a martillo. Es así que el portador de la luz en el mundo, Israel, está constituido de una sola entidad sin aportación ajena. Israel es un todo. Rabí Hirsch. El hombre considera un pueblo según el número de siglos de su existencia, pero en realidad la imagen ideal de un pueblo es siempre su integridad. Mishkan hi Magizah. Según los maestros del hasidismo, esta unidad del pueblo debe de comprender las 7 subdivisiones correspondientes a los 7 brazos del candelabro. El pueblo es la suma de todas las singularidades que juntas forman el carácter nacional.
Las 7 emanaciones terrestres son las fuentes de inspiración de este carácter: Hesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Son las 7 ramas que alimentan los caracteres del amor y de la justicia, de la armonía, de la fuerza, de la forma, de la vida orgánica y del reino. Cuando estos 7 poderes trabajan en un conjunto perfecto, vemos al candelabro hecho de una sola pieza hasta su base. Así hizo el candelabro. Rashi comenta: el sujeto del verbo es el artesano que lo había fabricado. Pero según el Midrash Agadá, por medio de Elohim se fue haciendo solo. En cuanto a las diferentes versiones del Midrash sobre la fabricación del candelabro, de allí resulta que Miriam, tercera gran jefa del Israel de la época, no tuvo ninguna queja que formular por haberse visto privada en participar de los trabajos de inauguración del tabernáculo, ya que tuvo la satisfacción de que fuese su nieto, Betzalel, a quien le cupó el honor de ser el arquitecto.